Hay olores que no se olvidan nunca. El olor del miedo tiene textura, tiene peso. Se instala en la nariz como algo vivo que no quiere irse. Yo lo aprendí una tarde de marzo, cuando abrí un armario que llevaba años cerrado con llave y encontré dentro de él una vida entera que no era la que yo creía estar viviendo. Tengo 80 años. Me llamo Aurora Castillo Vergara, aunque de joven todos me decían Rora, y mi madre, que en paz descanse, me llamaba su lucero. Nací en Mineral del Monte, ese pueblo de las montañas de Hidalgo que huele a pino y a tierra mojada, pero llevo más de 50 años viviendo en Pachuca, la ciudad de los vientos, como le decimos nosotros. Aquí crié a mis hijos, aquí enterré a mi primer marido, aquí volví a encontrar compañía cuando ya pensaba que el resto de mi vida sería solo silencio y plantas en la ventana. No me arrepiento de haber vuelto a querer. Eso lo quiero dejar muy claro desde el principio. Una mujer que ha amado de verdad no cierra la puerta al amor cuando llega el invierno de la vida. Lo que sí lamento, con todo el peso de mis 80 años, es no haber sabido ver lo que estaba frente a mí. Lo que había detrás de las palabras amables, detrás de la sonrisa tranquila, detrás de esa puerta que siempre estuvo cerrada con llave. La carta llegó un martes. Yo estaba tomando mi café de olla de las mañanas, el que preparo todavía con canela y piloncillo como me enseñó mi mamá, cuando escuché al cartero. No esperaba nada. A mi edad, los sobres que llegan suelen ser recibos o avisos del banco, nunca algo que cambie la vida. Pero este sobre no tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano, con esa letra redonda y pequeña que reconocería en cualquier parte del mundo, porque es la letra de mi hija Celeste. Mis manos temblaron antes de abrirlo. No sé si fue el frío de la mañana o algo más profundo, algo que el cuerpo sabe antes de que el corazón entienda. Dentro había dos cosas: una llave vieja de metal oscuro, más pequeña que las llaves de casa, del tipo que sirve para muebles o cajones con cerradura, y un papel doblado en 4. Las palabras de Celeste eran pocas, pero cada una pesaba como piedra. «Mamá», decía, «esta llave abre el armario del pasillo, el que él siempre tiene cerrado. Espera a estar sola. Ábrelo. Solo así vas a entender por qué tiemblo cuando él me llama hija. ¿Por qué hay fotos mías ahí adentro? Por favor, mamá, confía en mí esta vez». Me quedé sentada en mi silla de la cocina durante un buen rato. El café se enfrió. Afuera pasaban los camiones de siempre. Los perros del vecino ladraron 2 veces. La vida del barrio siguió como si nada. Pero en mi cocina el mundo se había detenido. Antes de continuar con lo que encontré, necesito pedirte algo. Tú que me estás escuchando. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes lo que yo sentí esa mañana con el sobre en las manos y sin saber qué hacer, deja un like, un corazón, lo que puedas. Y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? O si estás del otro lado del charco. ¿Qué hora es donde estás ahorita mismo? Yo leo todos los comentarios, todos, sin falta. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día. Sin falta, sin excusas. Esta viejita cumple su palabra. Ahora déjame seguir porque lo que encontré en ese armario me cambió la vida para siempre. Celeste es mi hija menor. Tiene 43 años ahora y desde niña fue la más callada de mis 3 hijos, la que guardaba todo adentro, la que pensaba mucho antes de hablar. Su hermano mayor, Rodrigo, siempre fue el escandaloso, el que llegaba con los amigos sin avisar y llenaba la casa de ruido. Y su hermana del medio, Patricia, la más parecida a mí en el carácter, directa y con muy poco aguante para las tonterías. Pero Celeste era diferente. Celeste era de las que te miraba con esos ojos café oscuro y tú sentías que te estaba leyendo el alma, aunque no dijera una sola palabra. La perdí, de cierta manera, cuando me casé con Humberto. No la perdí de golpe, sino poco a poco, como se pierde la luz en los días de invierno, tan gradualmente que no te das cuenta de cuándo fue que se hizo de noche. Celeste tenía 16 años cuando Humberto Zavala entró a nuestra vida. Yo llevaba 4 años viuda, 4 años de criarlo sola,
de estirar el gasto y rezar todos los días para que alcanzara. Cuando conocí a Humberto en la misa del domingo, presentado por la señora Consuelo del vecindario que en paz descanse, pensé que Dios me estaba respondiendo una oración. Era un hombre tranquilo, Humberto, de esos que no levantan la voz, que siempre tienen una respuesta serena, que saben exactamente qué decir y cuándo callarse. Trabajaba en la administración municipal, tenía su propio carro, vivía en una casa propia en la colonia Doctores. Nunca había tenido hijos. Me contó que su primera esposa había muerto joven, de una enfermedad del corazón, y que desde entonces se había dedicado al trabajo y a la iglesia. Todos en el barrio lo respetaban. El padre Agustín lo saludaba con nombre y apellido cuando llegaba a misa. Con mis hijos al principio fue distante, como es normal cuando un extraño entra a una familia ya formada. Rodrigo lo ignoró con esa indiferencia de los muchachos de su edad. Patricia lo midió con sus ojos de lince y al principio no le gustó mucho, aunque con el tiempo fue cediendo. Celeste, en cambio, desde el primer día que lo conoció, se puso tensa. Yo lo noté, pero me dije que era la rebeldía de la adolescencia, que era difícil para una niña ver a su madre con otro hombre que no fuera su padre. Nos casamos un año después. Fue una boda pequeña, en el juzgado, y luego un almuerzo con la familia cercana. Nos mudamos a la casa de Humberto porque era más grande y más cómoda que mi cuartito de renta. Y fue ahí, en esa casa de la colonia Doctores, donde existía ese armario. En el pasillo entre la sala y los cuartos. Un armario de madera oscura, de esos viejos con puerta de un solo batiente, con una cerradura pequeña en el centro. Humberto lo mantenía siempre cerrado. La primera vez que pregunté, me dijo que ahí guardaba documentos importantes, papeles del trabajo, herramientas delicadas. Yo lo creí sin dudar. Era su casa, sus cosas, su orden. Ahora que recuerdo, Celeste nunca pasaba por ese pasillo si podía evitarlo. Siempre rodeaba por la cocina para llegar a su cuarto. Una vez, meses después de que nos mudamos, la vi parada frente al armario con la mano casi puesta en la puerta, como si quisiera algo de adentro, pero le diera miedo tocarlo. Cuando la llamé por su nombre, se sobresaltó. Se volteó con los ojos abiertos y me dijo que nada, que se le había olvidado lo que iba a buscar. Yo lo dejé pasar. Dios mío, ¿cuántas veces lo dejé pasar? Celeste se fue de la casa a los 18 años. Se fue a estudiar a la Ciudad de México, becada, con sus calificaciones brillantes, con una maleta pequeña y un abrazo que duró más de lo normal. Me prometió llamarme todos los domingos y lo cumplió durante el primer año. Luego las llamadas se fueron espaciando. Luego fueron mensajes de texto cortos, a veces solo un corazón o un hasta luego. Cuando Rodrigo me comentó un día que Celeste había dicho que no iba a venir en las fiestas navideñas, pregunté y me respondió con una explicación sobre el trabajo y el dinero del pasaje. La creí. O me hice que la creía. Con los años, la distancia entre nosotras se volvió costumbre. No había pelea, no había rencor declarado, solo ese silencio espacioso que a veces es más doloroso que el enojo. Humberto nunca preguntaba por ella. Cuando yo sacaba el tema de Celeste, él escuchaba con su cara tranquila de siempre y cambiaba la conversación con suavidad, tan naturalmente que yo casi no me daba cuenta de que la había cambiado. Así es la manipulación cuando viene disfrazada de serenidad. No grita, no golpea, redirige, suavemente, hasta que tú misma ya no recuerdas qué ibas a decir. Pasaron casi 2 décadas. Celeste construyó su vida en la Ciudad de México. Estudió trabajo social, lo cual me pareció hermoso y muy propio de ella, tan dada a escuchar a los demás. Se dedicó a trabajar con mujeres y familias en situaciones difíciles. Venía a Pachuca 2 o 3 veces al año, siempre con una visita breve, siempre con un pretexto para no quedarse a dormir en la casa. Yo se lo señalé una vez, con cuidado, y ella me miró con esos ojos suyos y me dijo que era que el trabajo la llamaba, que era que tenía compromisos. Nunca me dijo la verdad. Todavía no estaba lista para decírmela. O quizás todavía estaba esperando ver si yo podría recibirla. La carta llegó cuando Humberto estaba en un viaje de 3 días a Tulancingo,
a visitar a su hermano. Yo estaba sola en casa, como tantas otras veces, y esa llave pequeña y oscura pesaba en mi mano como si fuera de plomo. Esperé toda la mañana. Me hice otra taza de café que tampoco tomé. Fui a regar mis plantas, las violetas africanas y los helechos que tengo en la ventana de la sala, y me quedé viendo la calle sin ver nada. A mediodía recalenté los frijoles del día anterior y tampoco comí. A las 2 de la tarde me puse de pie, tomé la llave de encima de la mesa del comedor donde la había dejado y caminé por el pasillo hacia el armario. El ruido de la cerradura al abrirse fue pequeño, pero en el silencio de esa casa sonó como un disparo. Adentro había un olor a papel viejo mezclado con algo más. Algo que no pude identificar de inmediato, pero que me revolvió el estómago. Oscuro, espeso, como a ropa guardada demasiado tiempo pero con algo más debajo. Mis ojos tardaron en acostumbrarse. Había cajas apiladas, carpetas, un portafolio viejo de cuero, y encima de todo, sujetadas con un clip metálico, había fotografías. Las tomé con los dedos temblorosos. Las primeras eran fotos de personas que no reconocí, mujeres jóvenes en su mayoría, algunas en situaciones cotidianas, en parques, en la calle, en lo que parecía ser el interior de casas. Sin explicación, sin contexto. Pasé a las siguientes y el corazón me dio un vuelco que nunca voy a olvidar. Era Celeste, mi Celeste, en fotos que ella jamás me había mostrado, que yo jamás había visto, tomadas en ángulos que no correspondían a ningún retrato voluntario. Una en la cocina de esta misma casa, de espaldas, sin saber que la estaban fotografiando. Otra en el pasillo, de perfil, pasando rápido como quien quiere no quedarse. Y una más que no voy a poder describir sin que me tiemble la voz, porque en esa fotografía Celeste tenía 16 años y la expresión de su cara era de miedo. Me senté en el suelo del pasillo porque las piernas no me daban más. La llave seguía en mi mano, las fotografías seguían en la otra. Y afuera, indiferente y cruel, la vida del barrio seguía igual que siempre. El piso del pasillo es de mosaico frío, de esos mosaicos de pasta que se usaban en las casas viejas, verdes y blancos, en un patrón que yo misma elegí cuando reformamos esa parte de la casa hace 15 años. Los recuerdo perfectamente porque Humberto quería poner un porcelanato moderno, y yo insistí en conservar los mosaicos originales. Eso fue una de las pocas veces que le dije que no, y que me mantuve firme. Qué irónico que ese detalle, ese pedacito de mi propia decisión en esa casa, fuera el suelo en el que me desplomé el día en que mi vida empezó a derrumbarse. Estuve sentada ahí no sé cuánto tiempo. El reloj del pasillo marcaba las horas con su sonido seco y regular, pero yo había perdido la noción del tiempo. Tenía las fotografías en la mano y no podía soltarlas ni podía seguir mirándolas. Tenía el corazón latiéndome en la garganta y las manos heladas a pesar del calor de la tarde. Mi mente quería encontrar explicaciones. Las buscaba con desesperación, como cuando pierdes algo importante y revisas el mismo cajón 3 veces, aunque sabes que ya lo revisaste. Quizás eran de otra época. Quizás había una razón que yo no entendía. Quizás había una explicación sencilla que en cuanto Humberto volviera, me dejaría tranquila y me sentiría tonta por haber dudado. Así trabaja la negación cuando llevas 27 años construyendo una vida con alguien. No quiere la verdad, quiere el orden, quiere que todo siga siendo lo que parecía ser. Pero la fotografía de Celeste con 16 años y esa expresión en el rostro no tenía explicación inocente. Ninguna. Me obligué a levantarme. Volví a meter las fotografías exactamente donde las había encontrado, cuidando de no cambiar nada de lugar, con ese instinto de no alterar la escena que uno tiene sin que nadie se lo enseñe. Cerré el armario. Guardé la llave en el bolsillo del delantal. Fui a la cocina y abrí el chorro del fregadero y metí las manos bajo el agua fría durante un buen rato, como si pudiera lavar lo que acababa de ver. Luego saqué mi teléfono y le marqué a Celeste. Contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando. Cuando escuché su voz, dije solo su nombre, Celeste, y ella dijo, «Mamá»,
y en esa sola palabra pasaron 20 años de distancia y silencio, y todo lo que ninguna de las dos había sabido decirse. Esa llamada duró 2 horas. Me lo contó todo. No de un solo jalón, no con facilidad, sino a pedazos, como quien saca vidrios rotos con mucho cuidado para no cortarse más. Me habló con una voz que a veces era la de la mujer de 43 años que es ahora, profesional y serena, y a veces se convertía sin aviso en la voz de la niña de 16 que vivía con miedo en esa casa. Lloré. Ella también lloró. Hubo momentos de silencio tan largos que tuve que preguntarle si seguía ahí y ella me decía, sí, mamá, aquí estoy. Y yo le decía, sí, mi amor, aquí estoy yo también, escuchándote, creyéndote. Antes de continuar, porque lo que voy a contarles a partir de aquí es pesado, y necesito saber que no estoy sola en este momento, quiero preguntarte algo. Tú que me estás escuchando, tú que llevas este tiempo conmigo, dime, ¿alguna vez viste a un niño o a una niña cambiar de repente, sin razón aparente, volverse callado donde antes era alegre, asustadizo donde antes era valiente? Escríbemelo en los comentarios. Porque lo que Celeste me describió esa tarde tiene un nombre, tiene señales, y quizás alguien que me está escuchando las está viendo ahora mismo en un niño que quiere. Deja tu comentario, deja tu like, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahorita, porque aquí hay una historia nueva cada día y yo necesito que estés conmigo para contarlas todas. Ahora déjame seguir. Para entenderlo bien, tengo que contarles quién es Aurora Castillo de verdad. No la señora de Pachuca, no la abuela con las violetas en la ventana, sino la mujer que fue antes de todo eso. Nací en Mineral del Monte en el año de 1944, la tercera de 6 hermanos, en una familia que vivía de lo que producía la tierra y de lo que mi padre ganaba en las minas cuando había trabajo. Mi padre se llamaba Fermín Castillo y era un hombre bueno pero callado, de esos hombres que expresaban el amor trabajando, que no tenían palabras para las cosas del corazón, pero que tampoco faltaban nunca. Mi madre, Consuelo Vergara de Castillo, era todo lo contrario, una mujer de voz fuerte y abrazo más fuerte todavía, que cantaba mientras hacía las tortillas y que rezaba el rosario con tanta convicción que yo de niña estaba segura de que la Virgen la escuchaba antes que a nadie. Crecí en un mundo pequeño y concreto. La escuela primaria, la iglesia del pueblo, el mercado los sábados, las fiestas de la colonia. No había mucho, pero tampoco faltaba lo esencial. Aprendí a leer con hambre, esa hambre de las niñas que no tienen acceso a muchos libros, pero que cuando los encuentran, los devoran. La maestra Esperanza, que fue mi maestra de 4º y 5º año, me prestaba sus propios libros y me decía que yo tenía cabeza para estudiar, que era una lástima que las circunstancias no me permitieran seguir. Me quedé en la primaria. Esa fue mi escolaridad formal. Pero nunca dejé de leer, nunca. Y con los años aprendí a distinguir muy bien entre la gente que te mira de frente y la que te mira de lado. Conocí a mi primer marido, Ernesto Bernal, en una kermés de la parroquia. Él era de Pachuca, venía a visitar a unos primos en el pueblo y cuando nos presentaron me preguntó si quería bailar. Eran otras épocas. Me casé a los 18 años y me fui a vivir a Pachuca, a ese cuarto de renta en la colonia Morelos, que fue mi primer hogar propio. Con Ernesto fui feliz de esa manera sencilla y sólida que tienen las felicidades que no se anuncian. Tuvimos a Rodrigo, a Patricia y a Celeste en el transcurso de 10 años. Ernesto murió de un infarto en 1991, un jueves de noviembre, mientras desayunaba. Se fue rápido, sin dolor, decía el médico, como si eso fuera un consuelo cuando el hombre con quien habías construido 20 años de vida se queda quieto de repente en la silla de la cocina. Me quedé con 3 hijos, el mayor de 17, la de en medio de 13 y la chiquita de 12. Me quedé con el cuarto de renta y un seguro de vida que no alcanzó para mucho. Me quedé con las ganas de desmoronarme y la obligación de no hacerlo porque tenía 3 pares de ojos mirándome para ver si el suelo seguía firme.
Así que fui trabajadora doméstica por las mañanas en 2 casas de la colonia Periodistas y por las tardes cuidaba a los hijos de una vecina para sacar un poco más. Así pasamos esos años. Nunca sobró, nunca faltó lo básico. Cuando conocí a Humberto Zavala tenía 47 años y cargaba con la clase de cansancio que no se quita durmiendo. Era el cansancio de haber sido todo para todo el mundo durante demasiado tiempo. Humberto llegó con su calma, con su casa propia, con su capacidad de resolver las cosas sin drama. Lo que en realidad era control y distancia, yo lo leí como estabilidad. Lo que era frialdad calculada, lo interpreté como serenidad madura. Y lo que era una máscara construida con mucho cuidado y muchos años de práctica, yo lo tomé por carácter genuino. No tuve quien me advirtiera. O quizás sí lo tuve y no supe escuchar. Celeste me lo intentó decir, a su manera, no con palabras claras, porque las palabras claras no siempre están disponibles cuando eres una adolescente, y lo que estás viviendo es algo que el mundo adulto no parece querer ver. Me lo dijo con los hombros tensos cada vez que Humberto entraba al cuarto. Me lo dijo quedándose en la cocina más tiempo del necesario cuando él estaba en la sala. Me lo dijo pidiéndome que me quedara cuando él se acercaba a revisar sus tareas, con una insistencia que yo leía como dependencia adolescente y que era en realidad una petición de protección. Una vez, y esto me lo confesó Celeste en esa llamada de 2 horas, me lo dijo casi directamente. Fue unos 6 meses después de que nos mudamos a la casa de Humberto. Estábamos las 2 en la cocina, yo preparando la cena, ella sentada en el banco de siempre. Me preguntó si podía volver a vivir en el cuarto de la colonia Morelos, solo nosotras, sin Humberto. Yo le pregunté que por qué, y ella se quedó callada un momento largo, y luego dijo que no se sentía cómoda en esa casa. Le pregunté que qué le molestaba, y ella no supo cómo continuar. O no pudo, y yo, Dios me perdone, le dije que era cuestión de acostumbrarse, que a todas les costaba trabajo el cambio, que Humberto era una buena persona y que con el tiempo le tomaría cariño. Así se cierra una puerta, no con un portazo, con una respuesta bien intencionada que llega en el momento equivocado. Lo que Celeste vivió en esa casa durante los 2 años que pasaron desde la boda hasta que se fue a la Ciudad de México, me lo contó esa tarde en pedazos que yo fui recibiendo con el teléfono apretado contra el oído y las rodillas dobladas en la silla de la cocina. Humberto había construido con ella una relación que se presentaba hacia afuera como la de un padrastro atento e interesado en el bienestar de su hijastra. Pero detrás de eso había una vigilancia constante. Comentarios que cruzaban líneas de manera tan sutil que Celeste no tenía palabras para describirlos cuando era adolescente. Una presencia que invadía sin pedir permiso, y ese armario siempre cerrado como símbolo de todo lo que no podía nombrarse. Las fotografías que yo había encontrado las había descubierto Celeste por accidente una tarde, cuando Humberto olvidó cerrar el armario con llave. Ella tenía 16 años. Entró al pasillo, vio la puerta entreabierta, se asomó por curiosidad y lo que encontró la paralizó. Se fue corriendo a su cuarto y no le dijo nada a nadie. No le dijo nada a nadie durante 26 años. 26 años cargando eso sola. Cuando me lo dijo tuve que parar de respirar un momento para no gritar. No grité. Hice lo que las mujeres de mi generación aprendemos a hacer con el dolor que no podemos mostrar en ese instante. Lo doblé muy apretado y lo guardé en algún lugar del pecho donde no interrumpiera la conversación que mi hija necesitaba terminar. Después me lo explicó más despacio. Me habló de los años que le tomó entender lo que había vivido, de la terapia que empezó a los 25 años y que le dio las palabras que la adolescencia no tenía, de la trabajadora social que la escuchó sin juzgarla y que le dijo que lo que describía tenía un nombre y una pauta documentada, de cómo aprendió que el daño que se hace en silencio y sin violencia visible también es daño, también deja marcas, también necesita nombrarse para poder sanar. Me habló de por qué había esperado tanto para escribirme. Tenía miedo de que no le creyera. Tenía miedo de que yo eligiera a Humberto sobre ella, como tantas veces antes había elegido, sin saberlo,
la calma de esa casa sobre las incomodidades de mi hija. Me habló de las noches que pasó debatiendo si mandaba esa carta o no, del día que finalmente la escribió y la metió al sobre, y fue hasta el correo y la envió antes de poder cambiar de idea. Y cuando terminó de hablar, cuando se hizo ese silencio del que viene después de que alguien finalmente dice la verdad que había guardado demasiado tiempo, yo le dije lo único que importaba decir. Te creo, mi amor, te creo con todo lo que tengo. Y lo que me estás contando no fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Ella lloró de una manera que nunca le había escuchado. Un llanto que sonaba a alivio, a una carga que se deposita después de un viaje demasiado largo. Y yo también lloré, por ella, por los años perdidos, por las veces que no supe ver lo que estaba frente a mí. Pero también, muy adentro, empecé a sentir otra cosa, algo que no era solo dolor ni solo culpa. Era esa determinación silenciosa y absoluta que a veces llega cuando ya no hay nada más que perder porque la verdad ya llegó y no hay manera de mandarla de regreso. No iba a quedarme quieta. No a los 80 años, no después de todo esto. Cuando Humberto volviera de Tulancingo, las cosas no iban a ser como antes. Yo tenía una llave en el bolsillo del delantal, tenía las palabras de mi hija en el corazón, y tenía más años de vida que él para saber que los secretos que se guardan en armarios cerrados no desaparecen solos. Alguien tiene que abrirlos, y esa alguien, esta vez, iba a ser yo. Humberto volvió un jueves por la tarde. Escuché su carro estacionarse frente a la casa. Escuché la portezuela cerrarse. Escuché sus pasos en el camino de entrada, esos pasos suyos que reconocería entre mil porque arrastraba ligeramente el pie derecho desde una caída que tuvo hace años. Sonidos que durante 27 años habían significado que el día terminaba, que había compañía, que la noche sería tranquila. Esa tarde significaron otra cosa completamente. Me había pasado los 2 días anteriores preparándome, no de la manera en que uno prepara una confrontación de película, con discursos ensayados y argumentos ordenados. Me preparé de la manera en que se preparan las mujeres que han aprendido que la vida rara vez te da el guión que querías, guardando la llave en un lugar seguro, llamando a Celeste 2 veces más para no perder el hilo de lo que ella me había contado, escribiendo en un cuaderno de espiral que compré en la papelería de la esquina todo lo que recordaba, todo lo que ahora veía con ojos distintos, las fechas aproximadas, las palabras exactas que recordaba, los momentos que antes había pasado por alto, escribir ayuda. Esto lo aprendí sola, sin que nadie me lo enseñara. Cuando las cosas se ponen en papel, dejan de ser solo sensaciones que flotan y se vuelven hechos con peso y forma. Mi maestra Esperanza me enseñó que las palabras escritas tienen una permanencia que las palabras habladas no tienen, que lo que se escribe existe de una manera diferente a lo que solo se dice. Yo no sabía entonces que algún día esa lección me serviría para esto. Humberto entró a la sala con su bolsa de viaje en la mano y me saludó como siempre, con ese beso en la mejilla que era su saludo de siempre, rutinario y sin temperatura. Me preguntó qué había de cenar. Le dije que había hecho arroz con leche, que había sobrado caldo de res del día anterior. Me dijo que bien, que traía hambre. Se fue a lavar las manos. Volvió. Se sentó a la mesa. Todo absolutamente normal. Todo absolutamente diferente. Me senté frente a él y lo observé con esa atención nueva que me había dado la carta de Celeste. Esa manera de mirar que ya no buscaba confirmar lo que quería ver, sino lo que estaba realmente ahí. Vi un hombre de 72 años, con el cabello completamente blanco, con las manos grandes y tranquilas de siempre, con esa expresión de calma permanente en el rostro que yo siempre había interpretado como solidez y que esa noche me parecía otra cosa. Una pantalla, una superficie sin lo que debería haber detrás. No dije nada esa noche. Era demasiado pronto. Yo necesitaba más que mis propias manos temblando y las palabras de una llamada telefónica. Lo sabía con esa sabiduría práctica que da la vida cuando la has vivido de verdad y no solo de lejos. Necesitaba moverme con cuidado y con inteligencia, no con el corazón desbocado. Al día siguiente llamé a mi hija Patricia.
Patricia vive en Pachuca también, a 20 minutos de mi casa, en la colonia Felipe Ángeles, donde vive desde que se casó hace 18 años. Patricia es contadora, metódica, con muy poca tolerancia para el desorden o las ambigüedades. Cuando le conté lo que Celeste me había dicho y lo que yo había encontrado en el armario, hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego me dijo que fuera a su casa. No mañana, hoy, ahorita. Fui esa misma tarde con el pretexto de llevarle unos chiles de mi jardín que sé que a ella le gustan. Llevé también el cuaderno de espiral donde había escrito todo. Patricia me escuchó sentada en su mesa de la cocina, con los brazos cruzados y la boca apretada, que es como ella escucha cuando está procesando algo que le duele, pero no quiere que se le note en la cara. Cuando terminé de hablar, se paró, fue a su refri, sacó 2 refrescos de tamarindo, me puso uno enfrente y tomó el suyo de un jalón largo. Yo sabía que él no me caía bien desde el principio, dijo al final. No por nada específico, solo por ese algo que uno siente y no puede explicar. Le pregunté por qué no me lo había dicho y me miró con esa expresión suya que significa que la respuesta es obvia y prefiere no decirla. Porque tú eras feliz, mamá. O parecías serlo. Y yo no tenía nada concreto, solo una incomodidad que tú habrías interpretado como celos. Tenía razón, y saberlo dolió de una manera particular. Patricia es la que tiene cabeza fría en la familia. Mientras yo todavía estaba procesando las emociones, ella ya estaba pensando en los siguientes pasos. Me preguntó qué había en el armario además de las fotografías. Le dije que había cajas y carpetas que no había revisado porque me había paralizado. Me dijo que había que volver a revisarlas, con cuidado, documentando todo, y que esta vez no sola. También me dijo algo más. Me dijo que antes de hacer cualquier otra cosa, necesitábamos hablar con alguien que supiera de estas cosas, no de la familia, no de los vecinos. Alguien con conocimiento y con herramientas para orientarnos sobre qué camino tomar. Fue Patricia quien recordó que en el Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo, que está en Pachuca, había una línea de orientación, que había ido con una amiga una vez hace años y que las personas que atendían eran profesionales de verdad, no burócratas con mala cara, que podíamos llamar primero, explicar la situación, preguntar qué opciones había. Esa noche, de vuelta en mi casa, mientras Humberto veía el noticiero en la sala como todos los días, yo estaba sentada en la cama con el cuaderno de espiral apretado contra el pecho y con el corazón latiendo fuerte, pero con la mente más clara de lo que había estado en días. Tenía a Patricia, tenía a Celeste al teléfono cuando la necesitara, tenía lo que había visto con mis propios ojos, y tenía 80 años de haber aprendido que el miedo no desaparece esperando, que la única manera de atravesarlo es moviéndose a través de él. Necesito pausar aquí un momento, porque lo que les acabo de describir, esos 2 días de calma exterior, mientras adentro todo estaba temblando, esa manera en que me senté frente a él en la mesa, y no dije nada porque todavía no era el momento, eso no es frialdad. Eso es lo que las mujeres aprendemos a hacer cuando hemos entendido que el mundo no siempre nos cree a la primera, que necesitamos más que nuestra voz, que tenemos que prepararnos antes de hablar para que cuando hablemos nadie pueda ignorarnos. Si me estás escuchando y estás en una situación parecida, si tienes una sospecha en el corazón y no sabes por dónde empezar, no te muevas sola. Busca a alguien de confianza primero. Escribe lo que sabes, lo que has visto, las fechas, las palabras exactas. Y luego llama. En México existe el DIF municipal en cada ciudad y en cada municipio del país. Existe el Ministerio Público. Existe la línea de la CNDH al 807-15-2000. Existen personas que saben qué hacer con lo que tú tienes. No necesitas tener las pruebas perfectas para empezar. Necesitas dar el primer paso. Deja un like si esto te está llegando. Deja en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Y suscríbete, porque mañana hay otra historia. Y la de mañana también puede ser la que alguien que quieres necesita escuchar. Ahora déjame seguir, porque todavía falta lo más difícil. 3 días después de que Humberto volvió de Tulancingo,
Patricia vino a la casa con el pretexto de traerme unas medicinas que yo le había pedido. Era un martes por la mañana y Humberto había salido temprano, como hacía los martes, a su reunión semanal con unos compañeros jubilados en el café del centro. Teníamos 2 horas, tal vez 3. Abrimos el armario juntas. Patricia entró primero, con su linterna del teléfono encendida, sin decir nada, metódica como es ella siempre. Revisó cada caja con cuidado, con guantes de látex que había traído en su bolsa, como si hubiera sabido que los iba a necesitar. Yo estaba detrás de ella, apuntando en el cuaderno lo que ella iba nombrando en voz baja. Las cajas contenían cosas que necesitaban tiempo para entenderse. Había carpetas con papeles administrativos que parecían normales a primera vista, registros de trabajo, documentos viejos. Pero había también otras cosas que no tenían explicación inocente. Un sobre con fotografías que no eran solo de Celeste, que incluían a otras mujeres jóvenes cuyas caras yo no reconocía. Una libreta pequeña con nombres y fechas escritos con la letra de Humberto, sin contexto aparente, pero con una regularidad que no podía ser casual. Y al fondo de la última caja, envuelto en una tela, un teléfono celular viejo, de esos anteriores a los teléfonos inteligentes, apagado, sin cargador. Patricia tomó fotografías de todo con su propio teléfono antes de que tocáramos nada. Fotografió cada objeto en su lugar antes de moverlo. Fotografió cada página de la libreta. Fotografió el teléfono envuelto en la tela. Lo hizo con la concentración de quien sabe que está construyendo algo que va a necesitar sostenerse. Cuando terminamos y cerramos el armario y nos sentamos en la sala con las manos heladas a pesar del calor, Patricia me miró y me dijo lo que yo ya sabía, pero necesitaba escuchar de otra voz. «Mamá, esto no se queda aquí. Esto va al Ministerio Público». Esa misma semana llamé a Celeste para avisarle lo que habíamos encontrado. Se quedó en silencio un momento, y luego me dijo que había estado esperando esa llamada durante años, que en algún lugar de ella siempre supo que el armario guardaba más de lo que ella había visto a los 16 años. Me preguntó si necesitaba que viniera a Pachuca. Le dije que sí. Le dije que la necesitaba aquí. Llegó el viernes siguiente en el autobús de las 7 de la mañana. La esperé en la central con un café en la mano, y cuando la vi bajar con su mochila al hombro, con su cara seria de siempre, pero con los ojos brillantes de no dormir bien, me di cuenta de que llevaba décadas sin abrazarla de verdad. No ese abrazo de saludo que dura 3 segundos. Un abrazo de verdad, de los que dicen aquí estoy, de los que piden perdón sin palabras. Nos quedamos ahí paradas en la central de autobuses de Pachuca, rodeadas de gente que pasaba con sus maletas y sus prisas, abrazadas las dos, ella con la cara enterrada en mi hombro y yo con los brazos apretados alrededor de ella, como si pudiera protegerla ahora de todo lo que no la protegía antes. Lloramos las dos. No me importó que nos vieran. Esa tarde, las 3 juntas, Patricia, Celeste y yo, fuimos al Ministerio Público. Celeste había hablado antes con una colega suya de la Ciudad de México, abogada especializada en derechos de familia y protección de víctimas, que le había orientado sobre cómo presentar la denuncia, qué llevar, qué decir, qué derechos nos asistían. Fuimos preparadas. Llevamos el cuaderno de espiral con mis anotaciones. Llevamos las fotografías que Patricia había tomado en el armario. Llevamos la carta original que Celeste me había enviado con la llave. Y llevamos a Celeste misma, que después de 26 años estaba lista para decir lo que sabía con su nombre y su voz y su cuerpo presente en ese lugar. La agente del Ministerio Público que nos atendió se llamaba Gabriela. Era joven, tendría 30 y tantos años, con el cabello recogido y unos lentes de armazón redonda. Nos escuchó durante más de 1 hora sin interrumpirnos casi. Tomó notas, hizo preguntas precisas y respetuosas. Cuando Celeste habló de lo que había vivido a los 16 años en esa casa, la agente Gabriela no dudó, no minimizó, no preguntó por qué había tardado tanto. Le dijo que estaban ahí para escucharla y que lo que describía correspondía a patrones que la ley reconoce y que la institución tenía obligación de investigar. Abrieron la carpeta de investigación ese mismo día.
Al salir del Ministerio Público era casi de noche. El cielo de Pachuca estaba de ese color anaranjado intenso que tienen los atardeceres de primavera en el altiplano, ese color que parece pintado a propósito. Las tres nos quedamos paradas en la banqueta un momento sin decir nada. Luego Celeste tomó mi mano y la apretó, y yo apreté la de ella. Y Patricia, que nunca es de demostraciones, puso su mano encima de las dos nuestras sin decir nada. Fue el primer momento en mucho tiempo en que sentí que el suelo era firme bajo mis pies. Pero lo que vino después de esa tarde fue más difícil de lo que cualquiera de las tres había esperado. Porque la justicia, cuando llega, no llega de un solo golpe. Llega despacio. Llega con sus propios tiempos y sus propios procesos. Y mientras llega, la vida no se detiene. Humberto no sabía todavía lo que habíamos hecho. Cuando llegué a casa esa noche, estaba en la sala como siempre, con su periódico, con su taza de té. Me preguntó dónde había estado. Le dije que con las muchachas, que habíamos ido a cenar. Me dijo que bien, que me veía cansada, que me fuera a descansar temprano. Su voz era exactamente igual que siempre. Su cara era exactamente igual que siempre. Pero yo ya no era exactamente igual que siempre. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, saqué la llave del bolsillo del delantal donde la había guardado todos esos días y la puse sobre la mesita de noche. La miré durante un buen rato. Esa llave pequeña y oscura que Celeste había guardado durante quién sabe cuánto tiempo antes de enviármela. Que yo había llevado encima como un talismán durante días. Que había abierto una cerradura y con ella había abierto también algo que no podía volver a cerrarse. Le pedí a la Virgen de Guadalupe, a la que tengo en la repisa sobre el tocador, la misma imagen que mi madre me dio cuando me casé la primera vez, que me diera fuerzas para lo que faltaba. No le pedí que todo saliera bien de inmediato. Sé demasiado de la vida para pedirle eso. Le pedí fuerzas. Le pedí claridad. Le pedí que cuidara a Celeste. Y luego me acosté y cerré los ojos y esperé al amanecer. Lo que nadie te dice sobre poner en marcha una investigación de este tipo es que la vida cotidiana continúa al mismo tiempo. Que mientras el Ministerio Público inicia sus diligencias y el DIF asigna un trabajador social y los engranajes de la institución comienzan a moverse con sus tiempos propios, tú todavía tienes que desayunar, todavía tienes que regar las plantas, todavía tienes que contestar cuando alguien te pregunta cómo estás. Viví las semanas siguientes en una especie de doble realidad. Por un lado estaba la casa de la colonia Doctores, con Humberto y sus rutinas, y esa calma superficial que ahora me resultaba insoportable de una manera que no podía mostrar todavía. Por otro lado estaban las llamadas con la agente Gabriela, las visitas a las oficinas del Ministerio Público con Patricia, las conversaciones largas con Celeste que se había quedado en Pachuca y estaba hospedada en casa de Patricia, porque en la mía no podía quedarse sin que Humberto lo supiera antes de tiempo. La agente Gabriela nos fue informando del proceso paso a paso. La carpeta de investigación estaba abierta. El teléfono viejo que habíamos encontrado en el armario había sido entregado como evidencia y estaba siendo analizado por los peritos. Las fotografías también. La libreta con nombres y fechas también. El proceso tomaba su tiempo, porque tenía que tomar su tiempo, porque así funciona un sistema legal que, con todas sus imperfecciones, tiene la obligación de ser riguroso para que lo que resulte de él pueda sostenerse. Nos dijo también que el testimonio de Celeste era fundamental, que lo que ella había vivido a los 16 años en esa casa, aunque habían pasado 26 años, no tenía prescripción bajo ciertas condiciones de la ley mexicana, especialmente cuando existía evidencia material que lo corroboraba, que había jurisprudencia, que ella no estaba sola en esto desde el punto de vista legal. Celeste fue 3 veces al Ministerio Público en esas semanas. Cada vez llegaba a casa de Patricia después con la cara lavada de llorar, pero con los hombros más rectos que la vez anterior. Me contaba en qué consistía cada declaración, qué le habían preguntado, qué había respondido. Yo la escuchaba con el café entre las manos y el corazón apretado de amor y de orgullo por esa mujer en que se había convertido mi hija callada, la que guardaba todo adentro,
la que durante 26 años había cargado sola con una verdad que ahora por fin tenía lugar donde existir. Antes de contarles cómo llegó el momento de la confrontación directa, necesito parar aquí, porque lo que les estoy describiendo, este proceso lento y a veces desesperante de mover las piezas correctas con paciencia, esto es lo que funciona. No la confrontación en el calor del enojo, no las acusaciones sin documentación, la paciencia armada, la documentación minuciosa, la búsqueda de aliados que sepan qué hacer con lo que uno tiene. Eso es lo que les pido que recuerden de esta parte de mi historia. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, o si tú mismo o tú misma tienes una sospecha que no sabes cómo manejar, escríbeme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? ¿Qué hora es allá? Y si esta historia te ha enseñado algo que no sabías antes de empezar a escucharme, deja tu like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y cada una trae consigo algo verdadero, algo que puedes usar. Ahora déjame contarles cómo llegó el día. Fue un miércoles de mayo, unas 6 semanas después de que Celeste me enviara la carta. La agente Gabriela nos llamó para decirnos que el análisis del teléfono había arrojado resultados que fortalecían la investigación de manera significativa. No me dio detalles por teléfono, pero su voz tenía ese tono de quien está diciéndote que el peso que llevas pronto va a tener a más personas sosteniéndolo. También nos dijo que el proceso estaba en un punto en que era necesario que Humberto fuera citado a declarar, lo cual significaba que en cuestión de días él sabría que existía una carpeta de investigación en su contra. Eso lo cambiaba todo en términos de tiempo. Ya no podíamos esperar más. Patricia, Celeste y yo nos reunimos esa noche en casa de Patricia y decidimos que yo hablaría con Humberto antes de que llegara la citación, no para darle ventaja, sino para recuperar yo el control de ese momento, para que la primera vez que esa verdad se dijera en voz alta en esa casa no fuera porque un papel oficial lo obligara, sino porque yo lo elegí. Esa noche dormí poco. Repasé mentalmente lo que iba a decir, pero sin ensayarlo demasiado, porque las conversaciones reales nunca salen como las ensayadas, y prefería estar presente de verdad que estar recitando. Me levanté antes del amanecer, preparé el café de olla de siempre, me senté en mi silla de la cocina con la taza entre las manos y esperé a que la casa se despertara. Humberto bajó a las 7:30 como todos los días. Me vio sentada y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Le serví su café. Me senté frente a él. Y cuando levantó la vista del periódico y me miró con esa expresión suya de siempre, le dije, con una voz que me sorprendió a mí misma de lo tranquila que sonó, que necesitaba hablarle de algo importante. Me miró con esa calma que tenía siempre. Me preguntó de qué. Le dije que había abierto el armario del pasillo. Fue una fracción de segundo, tan pequeña que si no hubiera estado mirándolo con toda mi atención, no la habría visto. Un cambio en sus ojos, algo que se tensó y se ordenó de nuevo casi instantáneamente detrás de la expresión tranquila. Luego preguntó que cómo lo había abierto, que ese armario estaba cerrado con llave. Le dije que tenía la llave, que me la había enviado Celeste. El nombre de mi hija en mi boca en ese contexto hizo algo que ninguna otra cosa había hecho en 27 años de matrimonio. Por primera vez en todo ese tiempo, vi en el rostro de Humberto Zavala algo que no era calma, era una evaluación. Una computadora que procesa en tiempo real cuánto sabe la persona que tiene enfrente y cuánto espacio de maniobra queda. Me dijo que no sabía de qué hablaba Celeste, que su hija siempre había tenido problemas con él desde el principio, que era una mujer con resentimientos viejos que nunca había querido aceptar la relación. Su voz seguía siendo tranquila, pero el contenido había cambiado. Ya no era el Humberto que pregunta cómo estás. Era alguien colocando piezas en un tablero. Le dije que habíamos encontrado también las cajas, las fotografías, la libreta, el teléfono. Esa vez, el silencio duró más. Tomó su taza de café y la puso despacio sobre la mesa. Me miró con una expresión que yo nunca había visto en él y que en ese momento reconocí como la cara real debajo de todas las otras caras. No era monstruosa,
Era peor que eso. Era ordinaria. Era la cara de alguien calculando. Me dijo que yo no entendía el contexto de esas cosas, que había explicaciones, que si me calmaba podía explicármelas, que estaba cometiendo un error muy grave y que me iba a arrepentir, que no sabía con qué clase de problema me estaba metiendo, que él había sido buen esposo durante 27 años y que una carta de una hija resentida no podía borrar eso. Lo escuché hasta que terminó. Luego le dije que no tenía nada que explicarme porque yo no era la única persona con quien tendría que hablar, que había una carpeta de investigación abierta en el Ministerio Público de Pachuca, que la agente Gabriela esperaba su declaración, que el teléfono que guardaba en el armario estaba siendo analizado por peritos, y que Celeste estaba en esta ciudad, bien, acompañada, con toda la documentación que necesitaba para que su testimonio fuera escuchado con el peso que merecía. Fue la primera vez en 27 años que Humberto Zavala no tuvo respuesta inmediata. Se paró de la silla, caminó a la ventana. Se quedó de espaldas a mí durante un tiempo que se sintió largo. Cuando se volteó su cara, había vuelto a ser la de siempre, esa calma de siempre. Pero ahora yo sabía que era una superficie sobre algo completamente diferente y ya no me engañaba. Me dijo que llamaría a su abogado. Le dije que era su derecho y que podía hacer todas las llamadas que necesitara. Luego me paré, lavé mi taza en el fregadero, me sequé las manos en el delantal, tomé mi bolsa y me fui a casa de Patricia. Porque esa casa había dejado de ser mía en el momento en que abrí ese armario, aunque los papeles todavía no lo dijeran. En las semanas que siguieron el proceso institucional, avanzó con sus tiempos propios. Humberto fue citado a declarar y se presentó con su abogado. El análisis pericial del teléfono encontró contenido que los investigadores clasificaron como evidencia material relevante. No voy a dar detalles porque algunos de esos detalles son de Celeste y son suyos para compartir o no compartir como ella decida. Lo que sí puedo decir es que ese contenido, combinado con el testimonio de Celeste y con la documentación que habíamos reunido, fue suficiente para que el proceso penal avanzara de manera formal. La Fiscalía de Hidalgo tiene una unidad especializada en delitos contra la familia. La agente Gabriela nos explicó que el caso pasaría a esa unidad dado su naturaleza. Nos dijo que el proceso penal toma su tiempo, que hay instancias y procedimientos que no se pueden saltarse, que la justicia en estos casos pocas veces es rápida, pero que cuando está bien fundamentada, es sólida. Celeste habló con una psicóloga especializada en trauma, que la Fiscalía pone a disposición de las personas que rinden testimonio en estos casos. Fue varias veces. Cada vez llegaba a casa de Patricia un poco diferente, como alguien que va dejando una carga a pedazos en lugar de todo de un golpe. El DIF municipal también intervino. No porque hubiera un menor en riesgo inmediato en ese momento, sino porque el caso involucraba historial de daño ocurrido durante la minoría de edad de Celeste, y el protocolo indica que esa institución sea notificada y forme parte de la red de seguimiento. Rodrigo, mi hijo mayor, se enteró cuando ya el proceso estaba en marcha. Lo llamé yo misma una mañana, desde la sala de casa de Patricia, y le conté lo que había pasado con la misma calma con que le habría contado cualquier cosa importante. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que necesitaba procesar, que llamaría después. Llamó 3 días después y lo que me dijo fue que le costaba trabajo creerlo, no porque dudara de Celeste ni de mí, sino porque 27 años de una imagen es mucho peso para mover de lugar de golpe. Lo entendí. El dolor tiene sus propios tiempos, y no todos procesamos igual. Lo que no esperaba fue la reacción de algunos vecinos y conocidos cuando la situación empezó a trascender, como siempre trasciende en los barrios donde todo el mundo se conoce. Hubo quienes dijeron que pobrecito Humberto, que quién sabe qué habría de verdad detrás de eso, que las familias son complicadas. Hubo quienes me miraron diferente en el mercado, con esa lástima incómoda que la gente le tiene a quien ha sido engañado durante mucho tiempo. Hubo quienes simplemente dejaron de saludar, que es la manera cobarde de ponerse de algún lado sin tener que decirlo abiertamente. Pero hubo también otras cosas. La señora Remedios de la tienda de la esquina, que lleva 30 años en ese puesto y que lo ha visto todo,
Me paró un día cuando pasé frente a su tienda y me dijo, sin preámbulo y sin ceremonia, que era una mujer valiente y que ella me creía. Esas 4 palabras, yo te creo, son las 4 palabras más importantes que alguien puede decirle a otra persona en momentos así. La abracé ahí mismo en la banqueta, y las dos nos quedamos un momento sin decir nada más porque no hacía falta. Mi comadre Elvira, que fue madrina de bautismo de Rodrigo y que me conoce desde antes de que me casara con Ernesto, vino a verme a casa de Patricia una tarde con un recipiente de pozole rojo que había hecho esa mañana. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y mientras yo comía ella simplemente estuvo ahí. No preguntó mucho, no opinó, solo estuvo. A veces eso es todo lo que necesitas. Solo alguien que se siente contigo en la oscuridad sin exigirte que expliques por qué está oscuro. Humberto se fue de la casa a los 10 días de nuestra conversación en la cocina. No lo echaron todavía formalmente. El proceso legal toma sus tiempos. Pero él mismo se fue, quizás con su abogado aconsejándole que creara distancia. La casa quedó vacía de él, y yo volví a ella con Patricia y con Celeste para recoger mis cosas más importantes. Mis violetas africanas, que habían sobrevivido solas muy bien. Mi imagen de la Virgen de Guadalupe de la repisa del tocador. El cuaderno de espiral con mis notas. Las fotografías de Ernesto y de mis hijos que tenía en la sala. Las cosas con las que una construye un hogar y que pueden moverse cuando el hogar deja de existir. Me fui a quedarme con Patricia de manera indefinida. Su esposo, un hombre callado y bueno que se llama Mauricio, preparó el cuarto de los trastes para mí sin decir nada más que ya tienes tu cuarto, doña Aurora, y eso fue suficiente. La llave pequeña y oscura la puse en el cajón de la mesita de noche del cuarto nuevo. Ahí sigue. Quiero parar un momento antes de contarles lo que pasó después, antes de contarles cómo se fue asentando todo y qué quedó de esta historia. Porque lo que acabo de describirles, todo el proceso del Ministerio Público, la carpeta de investigación, el testimonio de Celeste, la intervención del DIF, toda esa maquinaria institucional que se pone en marcha cuando alguien da el primer paso, todo eso comenzó con una carta, con una llave, con una mujer de 80 años que decidió que era más importante saber la verdad que preservar la comodidad de no saber. Si me estás escuchando y tienes algo que necesitas abrir, algo que llevas tiempo evitando, no tienes que hacerlo sola ni solo. Hay personas que saben acompañarte en eso. Deja tu comentario. Dime desde dónde me escuchas, qué ciudad, qué hora es allá. Dale like si esta historia te está moviendo algo adentro. Y comparte este video con alguien que creas que lo necesita escuchar, porque nunca sabes cuál historia llega en el momento exacto en que alguien la necesitaba. Aquí hay una historia nueva cada día. No te vayas sin suscribirte. Y ahora déjame contarte cómo terminó esta historia, o más bien cómo empezó de nuevo. Han pasado 14 meses desde aquella mañana en que escuché al cartero y encontré un sobre sin remitente en mi buzón. 14 meses que se sienten a veces como 14 años y a veces como 14 días, dependiendo de en qué parte de la memoria me quede parada cuando los recuerdo. El tiempo hace eso con las cosas importantes. Las estira y las comprime según el ángulo desde el que las mires. Estoy sentada ahora en la cocina de Patricia, que se ha vuelto mi cocina también estos meses, con mi café de olla de las mañanas y mis violetas africanas en la ventana, las mismas que sobrevivieron solas en la casa de la colonia Doctores mientras yo no estaba y que ahora florecen aquí con la misma testarudez que siempre las ha caracterizado. Las plantas, como las mujeres que las cuidan, aprenden a sobrevivir en las condiciones que encuentran. Celeste volvió a la Ciudad de México 2 meses después de que llegó a Pachuca con su mochila al hombro y sus ojos brillantes de no dormir. Pero volvió diferente de como había llegado. Volvió con algo resuelto en la cara, una especie de asentamiento, como cuando pones en su lugar un mueble que llevaba tiempo torcido y el cuarto de repente tiene más sentido. Habla conmigo todos los domingos sin falta, no mensajes cortos. Llamadas largas, como las que fueron nuestras al principio de todo y que luego se fueron perdiendo. Me cuenta de su trabajo, de una amiga que tiene que se llama Inés y que hace tamales de elote los sábados, de un libro que está leyendo,
de las cosas pequeñas y normales con que está construyendo su vida, ahora que el peso que cargó durante tanto tiempo ya no lo carga sola. La semana pasada me dijo que había dormido toda la noche sin despertar. Me lo dijo como quien anuncia algo extraordinario, con esa mezcla de asombro y gratitud que tienen las cosas que para otros son ordinarias, pero que para quien las ha perdido durante años son un milagro pequeño y real. Me quedé un momento en silencio después de que lo dijo, porque no quería que ella escuchara que se me había cerrado la garganta. Luego le dije que me alegraba muchísimo y que la amaba. Y ella me dijo que ella también. Esas 4 palabras después de 14 meses pesan más que todo lo que puedo decir. El proceso legal sigue su curso. El sistema de justicia mexicano tiene sus tiempos y sus procedimientos, y no hay manera de apresurarlos sin que se deshagan. La Fiscalía Especializada tiene el caso. Hay audiencias programadas. El abogado que Celeste encontró, una mujer joven y determinada que se llama licenciada Fuentes, y que habla con la precisión de quien conoce la ley y la usa como herramienta, nos va informando en cada paso. No habrá una resolución esta semana ni el mes que viene. Pero habrá una resolución. El proceso existe. El expediente existe. El testimonio de Celeste existe con todo su peso legal y su dignidad intacta. Humberto vive ahora en casa de su hermano en Tulancingo. Lo sé porque me lo dijo su abogado en una comunicación formal. No hemos vuelto a hablar desde aquella mañana de la cocina. No tengo palabras para él que no sean las que ya están escritas en la carpeta del Ministerio Público, y esas palabras no son mías, son de la ley. Son de Celeste, son de la verdad que por fin tiene lugar donde existir. El divorcio está en trámite. Patricia me encontró un abogado de familia de confianza, un señor mayor con bigote blanco y modales de otra época que se llama licenciado Herrera y que revisó la situación legal de la casa y de los bienes matrimoniales con una minuciosidad que me tranquilizó. Me explicó mis derechos con paciencia, sin condescendencia, como quien respeta que la persona que tiene enfrente tiene 80 años y criterio suficiente para entender lo que le explican. Le agradecí eso en particular. Rodrigo vino a visitarme el mes pasado. Se quedó 3 días en casa de Patricia y en esos 3 días tuvimos la conversación que no habíamos tenido en muchos años. Él y yo, sentados en la mesa de la cocina con el café entre las manos, hablando de su padre, de los años difíciles después de que Ernesto murió, de lo que cada uno de los 3 hijos vivió de manera diferente en esa casa de la colonia Doctores. Rodrigo lloró, cosa que no lo había visto hacer desde el entierro de su padre, y no intenté detenerlo ni consolarlo con prisa. El llanto de un hombre que por fin deja salir algo que llevaba guardado mucho tiempo merece su espacio. Solo puse mi mano sobre la suya en la mesa y me quedé ahí. Al final de esos 3 días me dijo que lo sentía por no haber visto lo que Celeste vivió, que lo sentía por los años en que fue más fácil no preguntar, que lo sentía por la manera en que a veces había defendido a Humberto cuando Celeste o Patricia expresaban incomodidades que él interpretaba como drama familiar. Le dije que no necesitaba pedirme perdón a mí, que hablara con Celeste, que ella era quien necesitaba escucharlo. Me dijo que ya lo había hecho, que habían hablado por teléfono la semana anterior durante 2 horas, que iban a verse en la Ciudad de México el mes siguiente. Eso me pareció el principio de algo. Quiero hablar contigo directamente ahora. Tú que llevas todo este tiempo conmigo, que escuchaste a esta viejita de Pachuca contarte su historia desde el principio hasta aquí. Quiero decirte algunas cosas que aprendí y que no sabía antes de que llegara ese sobre a mi buzón, cosas que me parece importante que queden dichas en voz alta, porque quizás a ti o a alguien que quieres le pueden servir. Lo primero que aprendí es que la edad no te hace menos capaz de actuar. A mis 80 años hubo gente que no lo dijo con palabras, pero que con sus expresiones me comunicó que quizás era demasiado mayor para andar metiéndome en estas cosas, que quizás mis percepciones no eran confiables, que quizás debería descansar y dejar que los jóvenes resolvieran. Eso es una mentira que le conviene a quien quiere que no actúes. La experiencia de 8 décadas de vida es una herramienta poderosa, no una razón para callarse. Confía en lo que has visto.
confía en lo que has vivido. Tu instinto tiene detrás de sí más información de la que cualquier argumento en contra puede desestimar. Lo segundo que aprendí es sobre las señales en los niños, señales que yo misma ignoré en su momento y que ahora reconozco con una claridad que me duele. Cuando Celeste tenía 16 años y evitaba el pasillo de esa casa, cuando se quedaba más tiempo del necesario en la cocina cuando Humberto estaba en la sala, cuando me pidió que nos fuéramos de esa casa sin poder explicar completamente por qué, esas eran señales. No era rebeldía adolescente. No era dificultad para adaptarse. Era una niña que no tenía las palabras para nombrar lo que estaba viviendo, pero que intentaba, de la única manera que podía, decirme que algo estaba muy mal. Los niños que están viviendo algo que los asusta rara vez lo dicen directamente. Lo prueban. Lanzan pequeñas señales para ver si el adulto las recoge, para verificar si serán creídos antes de arriesgarse a decir la verdad completa. Cuando un niño que dormía bien empieza a tener pesadillas todas las noches sin que haya habido ningún cambio obvio en su vida, presta atención. Cuando un niño que era alegre se vuelve callado de repente, sin una razón que tú puedas identificar, presta atención. Cuando un niño te pide con insistencia que no lo dejes solo con una persona específica y no puede explicarte por qué, créele. Esa petición no se ignora. Esa petición es la manera más directa que ese niño tiene de pedirte ayuda. Cuando un niño mayor de repente empieza a comportarse como si fuera mucho más pequeño, cuando regresa a hábitos que ya había superado, eso también es una señal. Los especialistas que trabajan con trauma infantil saben que cuando un niño o una niña enfrenta algo que los supera emocionalmente, su sistema busca el periodo de su vida en que se sentía más seguro. No es un capricho. Es el cuerpo y la mente buscando refugio de la única manera que conocen. Si ves eso en un niño que quieres, no lo regañes por retroceder. Pregúntale con calma, con paciencia, sin presionarlo. Dale la oportunidad de decirte algo si está listo para decirlo. Y si un niño te hace un dibujo o juega a algo que tiene temas de encierro, de secretos, de situaciones que no corresponden a la edad que tiene, no lo pases por alto pensando que son cosas de la imaginación. Pregunta, con suavidad, sin alarma en la voz porque la alarma cierra las puertas. Con esa calma que le dice al niño que lo que diga tendrá un lugar seguro donde caer. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. Tú que me has escuchado hasta aquí, tú que llevas todo este tiempo con esta viejita de Pachuca, deja un comentario ahora. Dime desde qué ciudad me escuchas. Dime qué hora es donde estás. Dime si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, no con nombres, no con detalles que comprometan a nadie, solo con un sí o con un me tocó de cerca. Porque estas historias no son solo de las personas que aparecen en ellas, son de todos los que las reconocen. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si todavía no lo has hecho porque aquí hay una historia nueva cada día y esta viejita no piensa dejar de contarlas. Y comparte este video con alguien que creas que lo necesita, porque una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento exacto en que alguien la necesitaba. Ahora déjame terminar. Lo tercero que quiero decirte es sobre pedir ayuda y a dónde ir cuando la necesitas. Porque una de las cosas que más paralizó a Celeste durante años fue la sensación de que no había dónde ir, de que nadie la creería, de que el sistema no tenía lugar para lo que ella vivió. Y quiero que sepas que eso no es verdad, aunque a veces el sistema sea imperfecto y lento y frustrante. En México, el DIF está en cada municipio y en cada estado del país. Es la institución de bienestar familiar que recibe reportes de preocupaciones sobre niños y sobre situaciones familiares que generan riesgo. No necesitas tener las pruebas perfectas para llamar. No necesitas estar seguro al 100%. Necesitas tener una preocupación fundada en lo que has observado. Con eso es suficiente para iniciar una conversación. El Ministerio Público o la Fiscalía de tu estado recibe denuncias formales. En muchos estados de México existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores.
y estas unidades tienen personal capacitado para recibir testimonios de situaciones que no siempre son fáciles de describir. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 800-715-2000, que es gratuita y que puede orientarte sobre tus derechos y los recursos disponibles en tu estado. No esperes a tener todo resuelto antes de llamar. No esperes a tener el argumento perfecto. Llama con lo que tienes. Describe lo que has visto. Deja que alguien que sabe qué hacer con esa información te oriente sobre los siguientes pasos. Y si eres tú quien vivió algo difícil, si eres tú el celeste de esta historia, la persona que cargó sola durante años una verdad que nadie recibió cuando intentaste decirla, quiero que sepas algo que tardé 80 años en aprender a decir con claridad. No fue tu culpa. Lo que viviste no fue tu culpa. El tiempo que tardaste en poder hablarlo tampoco fue tu culpa. El daño que se hace en silencio y sin violencia visible también es daño real. Y nunca es demasiado tarde para que esa verdad tenga un lugar donde existir. Lo cuarto que aprendí es sobre el perdón. Y esto lo digo con mucho cuidado, porque sé que es un tema que la gente tiene opiniones muy fuertes. No le pido a Celeste que perdone. No es mi lugar pedírselo, ni es algo que se le deba. El perdón, cuando llega a su propio tiempo y en sus propios términos, y no es algo que nadie puede imponer desde afuera. Lo que sí puedo decir es que yo tuve que hacer las paces con mi propia parte en esta historia, con las veces que no vi lo que estaba frente a mí, con las respuestas bien intencionadas que cerraron puertas que Celeste intentaba abrir. Eso no se resuelve con un solo momento de comprensión. Se trabaja, se regresa a ello. Se carga con la responsabilidad sin que esa responsabilidad te aplaste, porque aplastarte no le sirve a nadie, y menos a los que necesitan que estés de pie. Me perdono por lo que no supe ver, y sigo mirando con más atención desde entonces. Hace 3 semanas, Celeste vino a Pachuca de visita, solo por el fin de semana. Vino en el autobús del viernes por la noche y se fue el domingo por la tarde. Dormimos en el mismo cuarto, en 2 camas, como cuando era chica, y me pedía que le dejara la luz encendida. El sábado en la mañana preparé atole de guayaba y tamales de rajas que encargué a la señora Carmen de la colonia, que los hace mejores que nadie. Nos sentamos en la cocina de Patricia con el sol de la mañana entrando por la ventana y comimos en silencio durante un rato. Ese silencio cómodo que solo existe entre personas que ya no tienen que fingir nada una con la otra. Luego, Celeste me preguntó si podía ver la llave. Fui al cajón de la mesita de noche y la traje. La puse sobre la mesa entre las 2. Esa llave pequeña y oscura de metal viejo, la misma que llegó en un sobre sin remitente un martes de marzo, y que lo cambió todo. Celeste la tomó entre los dedos, la miró un momento, luego me miró a mí. Me dijo que la había guardado durante años antes de enviármela, que había pensado muchas veces en tirarla, pero que algo le decía que era importante, que era evidencia, que era la prueba física de que ese armario existía y de lo que guardaba. Que en los últimos años, mientras estaba en terapia y mientras iba encontrando las palabras para lo que había vivido, la llave estuvo en su cajón como una promesa pendiente. Una promesa de que algún día haría algo con lo que sabía, que no lo dejaría simplemente existir en silencio para siempre. Le pregunté que por qué me la había enviado a mí y no había ido directamente a las autoridades. Me dijo que necesitaba que yo supiera primero, que toda su vida había querido que yo supiera y que me importara, que antes de que el sistema hiciera lo que tuviera que hacer, necesitaba que su mamá lo supiera y le creyera. Me vino un llanto que no pude detener. No lo intenté. Me lo permití ahí, en la mesa de la cocina de Patricia, con el atole todavía caliente y el sol de la mañana, y mi hija frente a mí con esa llave en la mano y los ojos brillantes. Le dije que lo sentía por todos esos años, que si pudiera regresar el tiempo lo haría de manera diferente, que la creía completamente y que la amaba con todo lo que tenía. Ella puso la llave en el centro de la mesa y me dijo que no necesitaba regresar el tiempo, que lo que había pasado desde que llegó la carta, lo que habíamos hecho juntas, lo que el proceso legal estaba haciendo avanzar,
Eso era suficiente. Que a veces la reparación no viene en la forma que uno esperaba y en el momento que uno quería, pero que cuando viene, cuando finalmente viene, también tiene valor. Luego tomó otro tamal y me preguntó si tenía más atole. Me reí. Ella también se rió. Y en esa cocina con el sol de la mañana, esa risa fue la cosa más hermosa que he escuchado en mucho tiempo. La llave sigue en el cajón de mi mesita de noche. Ya no abre nada que exista. El armario de la colonia Doctores está vacío, sus contenidos en manos de la fiscalía como parte del expediente. Pero yo la guardo porque es el objeto con el que empezó el fin de una mentira larga y el principio de una verdad que por fin tiene lugar donde vivir. Algunos objetos no se tiran. Se guardan como los guardan las abuelas, con todo el peso de su historia adentro, para recordar lo que costó llegar al otro lado. Si eres abuela como yo, y tienes una sospecha en el corazón sobre algún nieto o nieta, sobre algún niño en tu vida que ha cambiado de una manera que no logras explicarte, no la desestimes. No te dejes convencer de que exageras, de que los niños pasan por etapas, de que te estás metiendo donde no te llaman. Tu instinto de protección tiene 80 años o los que tengas de experiencia guardados adentro. Vale más que cualquier argumento de quien quiere que no mires. Confía en lo que ves, documenta lo que puedes, busca a alguien de confianza con quien hablar, y luego da el paso hacia quien tiene las herramientas para ayudarte. El DIF en tu municipio, el Ministerio Público de tu estado, la línea de la CNDH al 807-15-2000, el Centro de Justicia para las Mujeres de tu ciudad si existe. No necesitas llegar con todo resuelto, necesitas llegar con lo que tienes y con la decisión de que esto no se queda en silencio. Esta historia es mía. Esta historia es de Celeste. Pero también es de todas las que callaron demasiado tiempo y de todas las que están decidiendo ahora mismo que ya no van a callar. Y es para ti, que me escuchaste hasta el final, que te quedaste conmigo en la oscuridad y en la luz y en todo lo que estuvo en medio. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte una última cosa. Deja un comentario con la palabra vista. Solo esa palabra. Las personas que de verdad escucharon esta historia hasta el final van a entender por qué esa palabra y no otra. Por qué Celeste, después de 26 años en silencio, por fin fue vista. Por qué yo, después de no haber sabido mirar a tiempo, por fin vi con claridad. Por qué las dos, juntas, después de todo lo que costó, somos ahora mujeres que fueron vistas y que se vieron la una a la otra sin que nada se interpusiera entre ellas. Vista. Esa es la palabra. Si la dejas en los comentarios, yo sabré que estuviste conmigo de verdad. Dale like si esta historia te movió algo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día, sin falta, sin excusas. Esta viejita no falla. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita escuchar. Quizás una amiga que tiene una sospecha y no sabe qué hacer con ella. Quizás alguien que está en medio de algo difícil y necesita saber que no está solo ni sola. Quizás simplemente alguien que necesita pasar un rato con una abuela que ha vivido mucho y aprendido algo de todo lo que vivió. Desde Pachuca, con mis violetas en la ventana y mi café de olla y el sol de la mañana en la cocina de mi hija Patricia, les mando un abrazo grande. Cuídense mucho por allá. Cuiden a los suyos. Y recuerden lo que aprendió esta viejita después de 80 años. El silencio protege al que hace daño. La voz protege a quien lo recibe. Hasta la próxima historia. Con todo el cariño de esta abuela, muchas gracias.